haciendo todo eso, no estaba mental, ni política, ni emocionalmente preparada para hacer nada más. Por eso yo creo que estábamos comentando de que hay esa necesidad de cambio de ciertas estructuras para que nos dé un poco de calma, de calma mental a todos, porque en aquel momento era lo único que había. O sea, era eso o volver a la guerra. No, y se hizo muy bien, o sea, eso yo creo que nadie lo discute. Tal vez el cambio tuvo que haberse dado hace 20 años, no ahora. Hace 20 años haber empezado a reconocer, a dar más apertura a otro tipo de cosas, ¿no? Exacto. O sea, ahora yo creo que vamos tarde. La transición inicial no había muchas opciones, es más, no había más que una. No, sí. Era eso o guerra. Y como se decía antes, es uno de, tal vez el único país, no lo sé seguro, pero se decía, es el único país que ha pasado de una dictadura a la democracia sin una guerra civil de por medio. Entonces, en aquel momento, bueno, era válida, pero pasaron los años y eso, 20 años después, hubiera sido fantástico. El hubiera es un tiempo pendejo, ya lo sé, pero bueno, a veces lo usamos. Pero Elena tiene razón, fue una constitución impuesta, Por supuesto. Con muchas notas de que venían de Estado Mayor. Esto no puede ser así, nosotros tenemos que ser los garantes de esto no se puede hacer así. Quiero decir, se hizo lo que se podía hacer. Claro, pero ¿tú crees? Es muy difícil cambiarla, la ¿tú crees, Jesús? ¿Tú crees porque los que la pueden cambiar son los hijos y los nietos de los que mandaban cuando en aquel momento. Pero ¿no? Claro que sí. Pero tampoco hay tanto que cambiar, hay que cambiar 4 o 5 puntos. O sea, hay que cambiar lo de la corona. Sí. Independientemente de corona sí, corona no, hay un punto de sucesión que hay que cambiar. Hay una inflexión ahí, sí. Sí, eso hay que cambiarlo, urge cambiarlo. Habría que cambiar el sistema electoral, que ya se ha visto que es injusto, que no funciona el sistema electoral, y eso no va a pasar nunca porque ningún partido que llegue al gobierno por un método electoral va a cambiarlo, y no mucho más. O sea, yo sé de leyes, lo poquito que sé de leyes, la Constitución hay que cambiarla muy poquito, lo que hay que hacer es respetarla. Exactamente, cumplirla, es lo que yo decía antes, cumplirla. Algo sobre el papel del Senado, eso sí urge cambiar, hay que cambiar algo sobre la territorialidad, pero son pocos puntos, o sea, no es que haya que hacer un cambio radical de la Constitución, no. Es que yo me temo... Sería tan simple, por ejemplo, que pasar de hablar de autonomías a hablar de federación con una igualdad. A ver, es que eso yo creo que es un debate que no va a ningún sitio porque somos mucho más independientes las comunidades autónomas que muchos países federales. Sí, pero no hay que elegir. Cambiamos de ciertos... Sí, pero vamos a ver, Elena, sí, es posible que a lo mejor algunas comunidades, no todas, comunidades autónomas en España sean más independientes que algunos estados de países federales. Pero la desigualdad que hay entre las comunidades españolas no la hay en un estado federal. Sí. Hay mucha desigualdad entre las comunidades autónomas en España. Y en un estado federal, beneficiadas las comunidades que no somos independentistas, obvio. Es decir, es que eso es un arma de... Pero de todas formas, el independentismo se confunde darle igualdad a las autonomías, ¿no? Se confunde independentismo con soberanismo, no es lo mismo. Exacto. Soberanismo es lo que había antes, tener más soberanía o estar confederado. Ser independiente es otra cosa, es no tener nada que ver. Después se pueden tejer alianzas y se pueden tejer convenios, pero en Cataluña hay una gran preocupación con que la reforma de la Constitución, si se hace, sea en el sentido inverso, ¿no? De recentralizar y volver, porque pensar una cosa, yo iba mucho a los ministerios en Madrid, ¿no? Y en agricultura, en de sanidad, y gestionando expedientes, como director técnico que era de una empresa química, ¿no? Pues tenéis que saber que todas las transferencias que se iban haciendo a las distintas comunidades autónomas no se iban desmontando en los ministerios, seguían manteniendo los negociados, seguían manteniendo las ventanillas, los funcionarios, parece ser que esperando que en determinado momento recuperar
las competencias que se habían visto obligados a dar porque el señor Adolfo Suárez pues montó un café para todos y que no les gustó a los militares ni al rey, ¿no? Entonces, si hay un cambio de la Constitución, será para recentralizar, ya lo veréis, y será para hacer que una mujer pueda ser reina de España, cosa que cuando le hubiera tocado ser a la infanta Elena, pues no estaba puesto y lo es el rey Felipe VI, ¿no? Pero el rey Felipe VI tiene 2 hijas y hay la infanta Leonor, que es la princesa de Asturias, pero de hecho, creo, si no me equivoco, que no le correspondería... ¿Le correspondería? Le corresponde. El problema sería si ahora Leticia se embaraza y tiene un niño varón. Entonces ahí tienen, ese niño varón ya sería el heredero por delante de sus hermanas. Por eso, cuando hubo el segundo embarazo, se hablaba tanto de la importancia de cambiar la Constitución, porque si ese niño era varón, iba a ser discriminatorio con la primogénita, ¿no? Que también habría que ver por qué tiene que ser el primogénito, también puede ser una discriminación por motivos de edad, como todo lo que es heredado. Pero no, sí puede ser. Bueno. ¿Y qué pasaría si aquel señor que decía que era hijo del rey... no hay ningún problema para que sea reina, a no ser que alguien decida que no... Sí, bueno. Nada. Pero lo querían cambiar, pero lo querían cambiar. Rey, esto era... Y lo que pasó con el rey Anseca, no pueden cambiarlo ya. No creo que puedan cambiarlo, no sé cómo funciona la ley, pero no creo que se pueda cambiar un rey actual por cuestiones de sucesión. Sería absurdo, no le van a permitir tampoco, porque tiene bastante credibilidad Felipe, nos guste o no. Sí. Bueno, oye, y bueno, que tiene credibilidad, pues como haya heredado también la credibilidad del padre, pues vamos apañados. Entonces, no, hombre, la tuvo. El padre también la tuvo durante años. Pero que la ha ido perdiendo porque la perdió en un pispás. La perdió rápidamente. Acuérdate, Alberto, que en España la gente no era monárquica, era juancarlista. Era juancarlista. Oye, y dentro de poco será felipista. Volviendo un poco a los orígenes del tema la falta de patriotismo, no patriotismo, y que habéis dicho de que los españoles somos pesimistas. Somos un pueblo pesimista, es decir, no terminamos de creernos que algo puede cambiar. Pero yo creo que es que la historia nos avala un poco en ese pesimismo, porque si nos remontamos a la famosa Constitución liberal de la Pepa, o pasamos también por el fracaso de la República, que fue, quien se quiera o no, también fue un movimiento liberador, un cambio, para bien o para mal, pero fue un cambio importante. Pues tenemos una historia que nos induce a ese pesimismo, es decir, no nos terminamos de creer que podemos ser algo importante, porque siempre va a pasar algo o siempre ha pasado algo que ha frustrado ese cambio histórico. Pero yo creo que otros países, si se estudia un poco de historia, ha habido países que, por desgracia para ellos, lo han pasado mucho peor que España, que han tenido, también mejores, por supuesto, que han tenido muchísimas dificultades, y la verdad que yo creo que, yo por ejemplo, comparando España con México, yo México lo considero un pueblo optimista, y España mucho más pesimista, porque aquí es lo de, yo siempre cuento el mismo chiste absurdo que me contaron hace muchos años, que es ese niño optimista y pesimista que el día de la Noche de Reyes, pues al pesimista pues le traen una bicicleta y dice, ay papá, me han traído una bicicleta, y si salgo a la calle y me caigo y me rompo una pierna, fíjate, le han traído también un balón, pues oye papá, un balón, y si tiro a la portería y me rebote y me da en la cabeza, o sea, muy pesimista. Y al niño optimista pues le habían traído pues una caca de camello, ¿no? Y entonces, de caballo, perdón. Y dice el niño, fíjate papá, hay una caca, me han traído una caca, el caballo debe estar cerca. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es un chiste absurdo, es una tontería muy absurda. Lo que, siguiendo un poco con lo anterior, lo que comentabais antes de que es que la transición en España se hizo de una forma pacífica y tal,
pero es que teníamos que no hubo altercados, no hubo ningún tal, pero fue una transición tranquila, porque había miedo, porque teníamos la referencia, no hubo ninguna guerra, pero es que hubo una guerra civil relativamente reciente, 40 años. 40 años de estrés. Pero, o sea, pero fíjate en un detalle, pero Alberto, eso cala mucho. Cuando hablamos de los 40 años que han pasado desde que murió el dictador, nos parece una eternidad. Y cuando hablamos de la cercanía de los 40 años con la cercanía de la guerra civil, nos parece poco. O sea, solo unos 40 años. Claro, pero es que el hecho de que cuando se inició la transición en España, el hecho de que hubiera habido una guerra civil hace 40 años, que eso en el tiempo es nada, es decir, es nada, y en la memoria de las personas pesa mucho. Lo que pasa es que se hizo una transición conformista, es decir, es que no queremos otra guerra, y se tragó con todo por el miedo. No se tragó con todo, porque mira, se aprobó el Partido Comunista, se aprobó el Partido Socialista, se aprobaron una serie de cosas, no se tragó con todo. O sea, realmente los 40 años son relativos siempre. O sea, hoy por hoy, hace 40 años que ya no hay un dictador y seguimos todavía, las nuevas generaciones siguen en una actitud de no saber qué hacer políticamente hablando. Entonces, estimados contertulios, nos quedan ya 3 minutos de emisión. Ya fíjate, nos han pasado 3 horas en directo, apasionantes y directas. Sé que el tema da para mucho más, volveremos a hablar probablemente de este tema, pero bueno, finalmente yo quería solo apuntar que creo que deberíamos ser un poco más optimistas e intentar cambiar las cosas, bien sea por un partido de fútbol, por un partido político, pero principalmente por nosotros mismos, por los ciudadanos que somos los que formamos y configuramos pues un país, una nación, ¿no? Quería daros las gracias a todos de nuevo. Primero dar las gracias a Eva Moral, que ya no está, a nuestra actriz que estuvo compartiendo, a mis buenos amigos Charo y Moisés, que nos compartieron un poco de la historia suya de vida aquí en México, y a vosotros quería también pues mandaros un saludo. Muchas gracias, Laura, por participar como siempre. Buenas noches y nos vemos próximamente la semana que viene, además hablando de la fiesta también de Zaragoza y de Chandler. Hombre, haciéndole buenas noches, un placer. Y os tengo una sorpresa. Estupendo, qué bueno. Finísima de la muerte, que os va a encantar. Qué bueno. Alberto, también muchas gracias por estar esta noche con nosotros y por participar como siempre. Te agradecemos mucho. Muchas gracias, y a ver si tenemos puntos de referencia para ser más patriotas, porque hoy la cosa ha quedado un poco pesimista también, ¿no? Sí, ha quedado pesimista. Jesús, también, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Elena, muchas gracias, buenas noches. También. Yaya, muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Y pues sí, eso ha quedado así como medio vamos a tener que encontrar un punto de encuentro para ser un poco más patriotas o algo así. Bueno, ya verás como sí. Bueno, pues por mi parte nos vemos el próximo viernes. Desde aquí, pues a quien quiera celebrar el día de la fiesta de la Hispanidad, pues que la celebre, felicidades. Y a quien no, pues también felicidades, que no la celebre. Nos despedimos hasta el próximo viernes. Muchas gracias por habernos escuchado. Os recordamos que ha estado hablando con vosotros José María Benarroche, a los controles y producción Chemapa Mundis. Muchas gracias y hasta el viernes.